Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre periodismo digital o también conocido como ciberperiodismo. ¿Qué es el ciberperiodismo? Según palabras de Ramón Salaverría, profesor titular de periodismo en la Universidad de Navarra y especialista en investigación sobre ciberperiodismo, es la especialidad del periodismo que emplea el ciberespacio para investigar, producir y sobre todo difundir contenido periodístico. Dentro del ciberperiodismo existen ciertas características como son la hipertextualidad, la multimedialidad, la interactividad, la personalización de contenido, la memoria y la actualización continua. El hipertexto, digamos que es una de las características más importantes del periodismo digital. Como vemos, tenemos en el texto la palabra river resaltada en azul y eso nos da la oportunidad de conectarnos o entrelazar textos entre sí, es decir, a través de eso podremos llegar a la página principal del Club Atlético River Plate. Esto le da la posibilidad a los usuarios de profundizar más en el tema que les interese. La multimedialidad es la capacidad de combinar en un solo mensaje texto, imagen y sonido. Acá podemos observar que tenemos una imagen, una fotografía, también un video. Este también tendrá un sonido y por supuesto, esto siempre debe ir acompañado del texto. Esto también en caso de fotografías que sean compartidas de otras páginas oficiales. Todo aquello es parte de la multimedialidad. La interactividad permite que el usuario cree un vínculo, una relación con el mensaje, a través de selecciones con un clic, envío de comentarios o participación en foros como lo que estamos observando en la imagen, que es prácticamente una encuesta para ver la opinión de los usuarios. La personalización de contenido es la capacidad de fragmentar y seleccionar el contenido en base a las preferencias del usuario. Como vemos, la página hace una selección de las ligas, del calendario y del equipo que el usuario puede seleccionar de acuerdo al gusto y a las preferencias que éste tenga. La memoria es acumulación ilimitada de información. Es decir, podemos realizar una búsqueda dentro de la página y esto nos va a brindar una cantidad enorme de resultados sin importar la antigüedad de los artículos que esto tenga. Esta es la capacidad de la memoria que debe tener sí o sí una página de periodismo digital. La actualización continua también es otra de las características y básicamente esta es la capacidad de modificar la información o complementarla en todo momento. Es decir, las noticias o cualquier artículo que el sitio vaya a ofrecer se tienen que actualizar constantemente y tiene que haber, por supuesto, la información de último momento como podemos observar en el sitio web. El ciberperiodismo también cuenta con códigos y en este caso son tres: el código lingüístico, que es la palabra escrita, la palabra oral, el código sonoro, que es la música y los efectos sonoros, y el código icónico, que es la imagen en movimiento, la fotografía, los gráficos y la infografía. Aquí podemos ver los ejemplos de la palabra escrita y la palabra oral. La palabra escrita es el elemento que la web rescata de la prensa impresa. Este es un elemento fundamental para el ciberperiodismo. En cambio, la palabra oral no es muy común ver en los sitios web, sin embargo, tenemos la fortuna que el sitio que hemos escogido para ejemplificarlo tiene y es básicamente el audio que pone del artículo que estamos leyendo. En cuanto al código sonoro, es muy complicado encontrar algún sitio web que posea música o efectos sonoros. Sin embargo, sí podemos hablar del código icónico, que son las imágenes en movimiento, pueden ser videos, fotografías, como estamos observando, gráficos que sean también fundamentales e infografías que son muy características de todos estos sitios web que marcan, por supuesto, lo que es el ciberperiodismo. Por último, vamos a hablar de los elementos del ciberperiodismo, que son los elementos útiles, los elementos estáticos, elementos interactivos y elementos dinámicos. Los elementos útiles son todos esos elementos que tienen una acción.
Es decir, al pinchar en el elemento que está marcado donde dice liga, nos muestra una serie de campeonatos y ligas, y en esta también que nosotros marcamos el equipo y bueno, nos lleva al sitio. Eso es parte de los elementos útiles. Que los elementos estáticos son aquellos que no tienen ninguna acción, que al pincharlos pues no produce nada, simplemente están ahí como parte del sitio web. Esto es lo que llega a ser los elementos estáticos. Puede ser el título de la página, la fecha y muchas otras cosas que no tienen una acción al nosotros presionarlo. Los elementos interactivos, como mencionábamos antes, y es la capacidad de poder interactuar con el usuario, con el mensaje o con el sitio. Como vemos acá y ya lo habíamos mencionado, pues tenemos la oportunidad de participar en una encuesta. Esto llega a ser parte de los elementos interactivos también. Esto que es la de poder ir directamente a las redes sociales y poder interactuar de manera directa, quizás con comentarios o con mensaje con el sitio web. Esto es parte de los elementos interactivos. Los elementos funcionales son aquellos que cumplen una función en específico dentro del sitio web. Es decir, como vemos en el ejemplo, ahí arriba existe un botón que cumple una sola función, que es la de cambiar el idioma del sitio web. Esto llega a ser parte de los elementos funcionales. Finalmente tenemos los elementos dinámicos, que son las imágenes en movimiento, los videos y también la publicidad, porque estos poseen muchas veces movimientos e incluso sonido. Todo esto es parte de los elementos dinámicos. Muchas gracias, eso es todo en cuanto a periodismo digital.